Hola, soy Karen Nayeli Parrales Vélez, estudiante de enfermería cursando el tercer semestre en la Universidad Laica Loyola Faro Manabí. Hoy día vamos a hablar sobre la cascada del ácido araquidónico y primero vamos a hablar un poco sobre la inflamación. La inflamación es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Ya, Los aspectos básicos que se destacan en el proceso inflamatorio son los siguientes. En primer lugar está la localización de la respuesta, la focalización de la respuesta, que tiende a circunscribir la zona de lucha contra el agente agresor. En segundo lugar tenemos la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es inmediata, que esta requiere de gran urgencia, que por lo tanto, de una manera inespecífica, aunque esta puede favorecer el desarrollo posterior de una respuesta específica. En tercer lugar, tenemos el foco inflamatorio, que atrae células inmunes de los tejidos cercanos. Las alteraciones vasculares estos van a permitir que además la llegada de la sangre de las moléculas inmunes. Ya, vamos a contar un poco de la historia de aquí, que como quiera, el primero en detallar los 4 signos vitales fue 4 signos cardinales, perdón, de la inflamación fue Celsus, que fue un escritor romano. Incluso luego viene lo que es Virchow, que él añadió el quinto signo clínico, que actualmente se pueden reconocer los 5 signos cardinales de la inflamación. Entre estos 5 signos cardinales de la inflamación está lo que es el rubor, el tumor, el calor, el dolor la impotencia funcional. El calor y el rubor, estos se deben a las alteraciones vasculares que determinan una acumulación sanguínea. Una acumulación sanguínea en el foco. El tumor se produce por el edema y la acumulación de células inmunes, mientras que el dolor es producido por la acumulación de determinados mediadores sobre las terminaciones nerviosas del dolor. También tenemos que en 1793 el cirujano escocés Hunter, tenemos que en 1973 el cirujano escocés Hunter destacó un aspecto que en la actualidad es considerado obvio, y nos cita que la inflamación no es una enfermedad, sino una respuesta inespecífica que produce un efecto saludable en el organismo en el que tiene lugar. También con este tema tenemos que Colgem, que nació en 1809 a 1880. También tenemos que Colgem, desde 1839 hasta 1884, él fue el primero en investigar
el primer investigador que utilizó el microscopio para observar los vasos sanguíneos inflamados en membranas finas y translúcidas, como el mesenterio y la lengua de la rana. Tras la observación de las alteraciones iniciales del flujo sanguíneo, el edema posterior al incremento de la permeabilidad vascular, la migración leucocitaria, este autor realizó grandes e insuperables contribuciones. El biólogo ruso Milchnikov descubrió el proceso de fagocitosis en 1882. A estos nombres se le debe de añadir el de Sir Thomas Lewis, quien mediante experimentos sencillos sobre la respuesta inflamatoria de la piel estableció el concepto de que diversas sustancias químicas inducidas localmente por el estímulo de una lesión, como la histamina, que son factores mediadores de las alteraciones vasculares de la inflamación. Este concepto fundamental constituye la base de los importantes descubrimientos de los mediadores químicos de la inflamación y de la posibilidad de utilizar fármacos antiinflamatorios. Son diversos los estímulos que pueden ocasionar una lesión tisular, ya sean de tipo exógenos o endógenos. Son estos los que pueden dar lugar a una compleja reacción en el tejido conectivo vascularizado, que se denomina inflamación. Esta reacción de carácter vascular da lugar a la acumulación de líquido y leucocitos en los tejidos extravasculares. También tenemos que, por esta razón, se afirma que la inflamación es fundamentalmente una respuesta de carácter protector, y de no existir este proceso, las infecciones se propagarían de manera incontrolada, las heridas no se curarían nunca y los órganos que han sido lesionados presentarían lesiones supurativas de forma permanente. Sin embargo, en ciertas situaciones, como en reacciones alérgicas y enfermedades crónicas, el proceso inflamatorio constituye el mecanismo patogénico básico. Tenemos que la inflamación presenta dos fases, que estas están bien diferenciadas, que es la fase aguda y la fase crónica. En la fase la inflamación aguda tiene una evolución relativamente breve. Sus características fundamentales son la exudación de líquido y de proteínas plasmáticas, como edema, y la migración de leucocitos, principalmente son neutrófilos. En cuanto a la inflamación crónica, tiene una duración mayor y se caracteriza por la proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis y necrosis tisular. Esto de aquí, este tema es de principal interés para diferentes personas porque porque enseña los cambios secundarios continua a una lesión tisular que tienen lugar en la respuesta inflamatoria aguda, los cuales determinan los signos de inflamación. También teniendo en cuenta las múltiples y complejas reacciones que tienen lugar en un área inflamatoria, como los tejidos conectivos vascularizados, y también como también los desencadenantes finalmente de los signos de la inflamación. Por último, de esta parte de aquí tenemos las fases de la inflamación. De forma esquemática podemos dividir la inflamación en 5 etapas. La primera, que es la liberación de mediadores,
En esta de aquí son moléculas, la mayor parte de ellas. Estas de estructura elemental que son liberadas o sintetizadas por el mastocito bajo la actuación de determinados estímulos. En la fase 2 tenemos el efecto de los mediadores. Una vez liberadas, estas moléculas producen alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos que favorecen la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Por la siguiente fase sería la fase 3, la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Proceden en su mayor parte de la sangre, pero también de las zonas circundantes al foco. La cuarta fase, la regulación del proceso inflamatorio. En esta, como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio también integra una serie de mecanismos inhibidores tendentes a finalizar o equilibrar el proceso. En la fase 5 tenemos la reparación, que es la fase constituida por ciertos fenómenos que estos van a determinar la reparación total o parcial de los tejidos que han sido dañados por el agente agresor o por la propia respuesta inflamatoria. Ahorita vamos a ver lo que es la cascada del ácido araquidónico. La cascada del ácido araquidónico incluye una serie de reacciones donde participan numerosas enzimas que estas generan un amplio grupo de metabolitos como resultado de la oxidación de diferentes PUFAS. También en lo que es el ácido araquidónico, LA, diomo y linolémico, EPA y DHA. Ya, estos son como que los grupos de metabolitos que se tienen como resultado de la oxidación. La primera, ya, ahorita vamos con las etapas de la cascada. La primera etapa de la cascada es la liberación de los ácidos grasos, de los fosfolípidos de membrana, como consecuencia de la activación de las fosfolipasas. La segunda etapa es su posterior metabolización por una de las siguientes. Por una de las siguientes vías. Las vías de las ciclooxígenas, la vía de las lipoxigenasas y la vía del citocromo. Estas vías dan lugar a metabolitos biológicamente activos llamados colectivamente eicosanoides, palabra que deriva del griego eikosi, que significa 20, ya que todos ellos son moléculas de 20 carbonos. Una excepción son los ácidos hidroxioctadenoicos. Estos metabolitos están conformados por 18 carbonos que pueden formar a partir del LA.
Cada eucosanoide se denomina en un número que indica los dobles enlaces que contiene la serie. Esta incluye un eucosanoide que representa un único doble enlace y proviene del ácido dihomo y limolémico. Las series 2 y 4 incluyen eucosanoides que presentan 2 y 4 dobles enlaces respectivamente y proceden del ácido araquidénico. Y por último, las series 3 y 5 incluye eucosanoides que presentan 3 y 5 doble enlaces respectivamente y proceden del EPA. A continuación vemos lo que es el esquema de la cascada de AA, las fosfolipasas en respuesta a ciertos estímulos fisiológicos que liberan ácidos grasos como el AA, el EPA y LA, que serán metabolizados por la vía de las COXS, las LOXS o del CYP450 para dar lugar a una amplia variedad de eucosanoides. Los eucosanoides son derivados de ácidos grasos que desarrollan una variedad de acciones en los tejidos de los vertebrados, a diferencia de las hormonas. No son transportados por el torrente sanguíneo y actúan en el tejido donde son producidos. Dentro de los eucosanoides se clasifican las prostaglandinas, que es más conocido como PGS, y todos los compuestos relacionados con las prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. Todas estas moléculas tienen cadenas hidrocarbonadas de 20 carbonos. Por eso se llaman, que proviene del griego eikosi. Listo, ahorita vamos a ver un video que nos va a dar un mejor entendimiento del video de la clase que acabo de tener ahorita. Hola, me presento. Soy Eli Vázquez, estudiante de odontología de la Universidad de los Hemisferios. El día de hoy les voy a hablar sobre la cascada de ácido araquidónico en la materia de farmacología. Les daré una breve introducción al tema de la cascada de ácido araquidónico. ¿Qué es la cascada de ácido araquidónico? Es una ruta metabólica muy importante inducida por la inflamación. El principal objetivo de esta es potenciar una respuesta inflamatoria. Este metabolito se puede dividir en dos enzimas, como es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. A continuación les voy a enseñar más detalladamente este proceso. El ácido araquidónico, a este no se lo encuentra libre en el interior de la célula, pero sí se lo puede encontrar en los fosfolípidos de la membrana celular. Los fosfolípidos celulares van a liberar el ácido araquidónico mediante la acción de la fosfolipasa A2 o la C. Aquí, por estímulos físicos, puede producir una alteración de la membrana, es decir, produce una lesión, ya que esta cascada de ácido araquidónico se habla de la inflamación. Al haber una alteración de la membrana, va a permitir el paso del calcio intracelular al interior de la célula. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Aquí va a activar la fosfolipasa. Esta fosfolipasa va a hacer que los fosfolípidos que van a poseer ácido araquidónico lo liberen. Y este ácido araquidónico va a dirigirse por dos vías, que son la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. En la ciclooxigenasa,
Cuenta con dos enzimas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. En la ciclooxigenasa 1 vamos a encontrar, se encuentran en todas las células y va a tener la función principal fisiológicas. Y en la ciclooxigenasa 2 van a estimularse más procesos inflamatorios. Esta ciclooxigenasa va a producir la prostaciclina, que esta causa la vasodilatación e inhibe la agregación de plaquetas. También produce el tromboxano A2, que se encarga de la vasoconstricción y favorece a la agregación de plaquetas. Y por último tenemos a la prostaglandina D2 y E2, que causa una vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular. La siguiente vía de la que vamos a hablar es la lipoxigenasa. Esta tiene dos, la lipoxigenasa 5 y la lipoxigenasa 12. Ambas la producen los leucocitos. En la lipoxigenasa 5 tiene gran importancia en la quimiotaxis para atraer más leucocitos. Además, la lipoxigenasa va a producir lo que es leucotrenos A4, C4, D4 y E4. Y la función de estos son vasoconstrictoras. Tienen gran importancia al producir un broncoespasmo y aumenta también la permeabilidad para aumentar la inflamación. El broncoespasmo es importante en la fisiopatología del asma. Eso en lo que tiene que ver a la lipoxigenasa 5. En la lipoxigenasa 12, esta produce la lipoxina A4 y B4 y su función principal es impedir la inflamación. Estas se encuentran en las plaquetas y es predominante en el tejido encefálico. En el tratamiento vamos a tener que la fosfolipasa A2 va a estar inhibida por los corticoides. Esto significa que toda la cadena va a ser cortada desde un inicio al inhibirla, la liberación del ácido araquidónico. También tenemos la enzima ciclooxigenasa, la cual va a ser inhibida por los AINES o antiinflamatorios, no esteroides. Estos normalmente van a dirigirse por la COX-1 y la COX-2. Estos fármacos van a ser el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketaprofeno, entre otros fármacos. También tenemos que van a estar inhibidores de la lipoxigenasa 5, como lo es el siluitón, y como son los inhibidores de los leucotrenos, como es el nontelucas y zafirlucas. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias.